Llegó el viernes y a esta hora está con nosotros Lilia Vélez. Esta semana ha sido intensa en materia de actividad política. El domingo pasado, todos estábamos pendientes de saber qué iba a pasar con la reforma. Y la verdad es que, pues, llegaron los de Morena muy confiados o no. Yo tengo dudas y las pongo sobre la mesa para que ya Lilia aborde el tema y nos aclare. ¿Qué pasó? El gobierno de Estados Unidos había sido muy insistente con el presidente de México en decir la reforma no, así como la tienen no, así no, hay inversiones nuestras, se tiene que respetar el Tratado de Libre Comercio. Y después de eso, ¿qué decía el presidente? Aquí se hace lo que yo digo y aquí sí vamos a sacar la reforma, y se puso a declarar en esa línea. Y entonces, ¿qué pasó? El presidente no se podía doblegar ante las presiones de los Estados Unidos. Entonces el presidente dejó que llegara el momento de la votación de la reforma, pero en un Congreso que no se había cabildeado y que no se había planchado, y que evidentemente la respuesta iba a ser no. Y entonces, ahora sí, descargar la culpa de que no saliera la reforma en los diputados del PRI, del PAN, del PRD, y entonces venderlos como traidores a la patria, crucificarlos a ellos, pero finalmente cumplir lo que Estados Unidos nos estaba pidiendo conjuntamente con Canadá, que se respetara. Entonces, yo pienso mal, yo la veo así, pero eso es lo que yo creo. Mejor que nos diga la que sabe, que es Lilia Vélez, sobre esto, qué es lo que realmente pasó. Lilia, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenos días al auditorio. Pues muy contenta, como siempre, de estar aquí, de que sea viernes, que siempre es rico, y bueno, de platicar de un tema que es muy interesante, Carlos, ya lo decías, porque además fue un día atípico, era domingo de Pascua, además, estábamos pues terminando vacaciones, los que teníamos vacaciones en ese periodo, y bueno, pues se llevó a cabo la sesión en donde se discutió por muchas horas, Carlos, pues esta reforma constitucional que fue enviada por el presidente de la República, el presidente López Obrador. Finalmente, a las 11:20 de la noche, se votó, después de la discusión larga que hubo, y hubo 223 votos en contra y 275 votos a favor. ¿Por qué no pasó si tuvo más votos a favor? Carlos, pues porque era una reforma constitucional que requiere mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de los votos, y bueno, eso es lo que no se logró. Como tú decías, hay varios puntos que analizar. En este caso me voy a centrar en dos aspectos que espero sean interesantes. El primero es de carácter comunicacional y el segundo es de carácter político. Comunicación y política están mezclados, pero bueno, quisiera destacar primero esta parte comunicacional, Carlos, que a lo mejor te llama la atención como a mí me llamó la atención, ¿no? Fue un fenómeno interesante, yo tomé muchos datos de un texto publicado por el Excelsior de Leticia Robles, una periodista que cubrió la sesión, y se refiere a cómo a través de las redes sociales, Carlos, se estuvo siguiendo la discusión y la votación durante todas estas horas de domingo de Pascua, ¿no? Fue interesante el uso de Twitter, por ejemplo, tanto de grupos que son opositores o que fueron opositores a la reforma, como de grupos a favor de Morena y, por supuesto, a favor de la reforma. Entonces, hubo pues algunos ejercicios como un space organizado por Sociedad Civil MX, un colectivo que agrupa varias organizaciones, y que es un space, es un espacio en Twitter en donde tú puedes dialogar en tiempo real con varios actores. Ahí hubo un diálogo con Alejandro Moreno del PRI y un diálogo con Marcos Cortés del PAN, los líderes nacionales, y también hubo un diálogo con legisladores y con expertos que siguieron durante las 6 horas, poco más de 6 horas que duró la discusión. Este último space tuvo más de 32,000 usuarios que estuvieron siguiendo la sesión, Carlos, y a mí me parece un fenómeno muy, muy interesante. También Morena tuvo su propio space con menos usuarios, la verdad es que no tuvo tanto éxito, aunque Morena utilizó mucho el TikTok, y eso es interesante porque va a los más jóvenes. También el canal del Congreso, tanto en YouTube como en su cuenta de Twitter, tuvo pues muchos usuarios. En su cuenta de YouTube, más de 26,000 usuarios siguieron la transmisión y además hicieron comentarios a favor y en contra. Más de 5,000 usuarios opinaron. Entonces, pues eso me parece interesante porque por un lado acercas a los legisladores, a los ciudadanos,
de manera que pueden dialogar, que pueden decirles cosas, que pueden plantearles demandas, y eso creo que siempre es positivo, siempre cuando hay un diálogo y una participación de los ciudadanos y un acercamiento a los actores políticos es positivo. Ahí podemos decir, hay intereses, por supuesto que hay intereses, hay posiciones ideológicas, pues claro, todos tenemos una posición político-ideológica, pero al final lo que importa es que participaron y que estuvieron dialogando unos y otros. Ahora, el tema que tú mencionabas, Carlos, y que me parece muy, muy interesante, el asunto de lo político, ¿no? Creo que López Obrador no es ningún ingenuo, es un actor político con una larguísima experiencia, pero creo que no le resultó en esta ocasión por lo que tú decías. Primero porque hubo una votación intermedia en donde las y los ciudadanos no le dieron toda la mayoría como venía teniendo en el pasado. Y eso es importante. En términos teóricos, si ustedes quieren, o en términos formales, pues implica que los ciudadanos decidimos que no pudieran pasar este tipo de reformas que afectan la Constitución y por lo tanto son cambios estructurales de manera tan sencilla, sino que implicar un diálogo con las fuerzas opositoras. Y eso, como tú lo decías, fue lo que no hubo. O sea, no hubo esta capacidad política de diálogo, de negociación de Morena, de los actores políticos que están vinculados con el presidente para tener el número de votos suficiente. Necesitaba unos 50 votos para poder pasar la reforma y pues evidentemente no nos logró. Yo creo, y esa es mi posición personal, creo que el presidente apostaba a lograr convencer sobre todo a legisladores del PRI a través de un discurso ideológico, pero sobre todo pues también de negociaciones, de ver qué podemos dar, etcétera. Algo que es muy común, tampoco nos asustemos. Hay cosas que son lícitas y hay cosas que son ilícitas, pero yo te puedo ofrecer pues un puesto, te puedo ofrecer que la próxima, una vez que termine tu periodo, tengas algún otro puesto. Una embajada. Una embajada, que eso ahí lo vimos que resultó muy interesante, ¿no? Entonces, eso ocurre, pero no se hizo ese trabajo político, Carlos. A mí me parece que el presidente y sus aliados en el Congreso, sus representantes en el Congreso, pues no hicieron este trabajo político. Y además la oposición, lo cual es interesante, se mantuvo firme, Carlos. Y me parece que se mantuvo firme por dos razones. Una, porque están viendo ya el 2024 y querían como medir fuerzas, ¿no? Y querían ver qué tantas posibilidades tienen de ir unidos. Y dos, porque creo que también hubo presión de la sociedad, hubo reclamos, hubo exigencias, pues ponerlos bajo la lupa y estarlos monitoreando. Y ellos ya están pensando en las próximas elecciones, Carlos. Entonces, pues eso, finalmente no convencen el número de legisladores de la oposición para sumar los votos necesarios y la reforma fracasa. Con eso, pues no quedan mal. Sí va a ser un gran problema esta reforma con Estados Unidos y con Canadá, porque en el marco del Tratado de Libre Comercio tenemos compromisos y esos compromisos seguramente nos iban a costar mucho dinero en términos de que se iban a romper contratos, que íbamos seguramente a ser acusados de que se estaban violando pues, apartados del tratado y finalmente eso no ocurre y entonces pues tenemos una reforma constitucional que no pasa y que me preocupa porque se sobresimplifican mucho las cosas, Carlos. Este tema es fundamental para el futuro del país. No podemos vivir sin energía, así de sencillo. Y creo que no hemos dado el paso para tener una discusión seria ni de uno ni de otro lado. Tenemos esta simplificación que tú dices de los traidores a la patria. Eso a mí me preocupa mucho porque hoy tenemos una campaña muy fuerte de llamar traidores a los legisladores que votaron en contra, cuando en una democracia, Carlos, pues hay posiciones distintas y eso no te hace traidor a la patria, te hace ser, en todo caso, opositor o no tener el gobierno en ese momento. Pero además, Lilia, el tema de que haya opositores da la oportunidad de escuchar argumentos. Y eso es lo que a mí me preocupa y es lo que le está pasando al país. Estamos cayendo en la facilota de que yo soy pro AMLO. Yo estoy con AMLO y me muero con AMLO, haga, diga y sea lo que sea, yo estoy con AMLO. Y los anti-AMLO van contra él con lo que diga, lo que haga, sea bueno, sea malo. ¿Y los argumentos? No hay. ¿Dónde quedan los argumentos? ¿Dónde queda la discusión que enriquezca y que dé alternativas de crecimiento al país? O sea, eso se pierde. Entonces ahora estamos en la fácil. Yo soy a favor de él o yo soy en contra de él. Y nada más. Sí. Con la reforma eléctrica, con lo que tú quieras, nada más. Y los argumentos, la discusión, cómo enriquecemos el debate para encontrar un modelo que verdaderamente le convenga a la nación. Totalmente de acuerdo y tiene que ver con el modelo que ha usado el presidente desde la campaña de polarizar
de simplificar y usar términos que son muy sencillos y que de alguna manera pues simplifican cosas que son muy complejas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sector energético, Carlos. Y entonces esta reducción, si alguien vio la discusión, pues no había argumentos, Carlos. Yo decía, ¿dónde están los argumentos? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están las cifras? ¿Dónde está el diagnóstico de lo que está pasando en el sector energético? No. Simplemente o estás a favor de las empresas privadas y por lo tanto eres corrupto, eres ratero, vendepatrias, traidor, o estás en contra y no quieres el desarrollo, la energía limpia o sucia, se sobresimplifica también, por ejemplo, energía sucia, limpia, sin explicarnos a los ciudadanos, a los que no somos expertos, qué implica eso, qué compromisos tenemos internacionales, porque tenemos compromisos internacionales firmados para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Nada de eso lo vimos ese día, Carlos, y tampoco me parece que lo vimos claramente en las discusiones previas. Sí hay muchos análisis que circularon, sobre todo de pues, organizaciones civiles, de universidades, de expertos, pero no de los actores políticos, Carlos. Y a mí me preocupa muchísimo eso que tú estás diciendo, porque si queremos construir algo, tenemos que hacerlo juntos. No hay forma de construir tú diciéndome que soy traidor y yo diciéndote que eres esto. Así no vamos a llegar a ningún lado. Y sí necesitamos, Carlos, por lo menos en este sector y en muchos otros, salud, educación, llegar a acuerdos básicos. Pero cuando tú de entrada dices, y eso es algo que dijo el presidente López Obrador, a mi iniciativa no le mueves ni una coma, ¿dónde está la posibilidad del diálogo y de la política, de los argumentos, del análisis, de ver diagnósticos, de llegar a acuerdos y decir, bueno, cedamos tú y cedo yo? Esto me parece que está mejor lo que tú planteas, esto está mejor lo que yo planteo. No lo hay, Carlos. Y si no hay política, no vamos a llegar a ningún lado, Carlos. Muy bien. Estoy completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias. No, pues no puedes construir una nación así. No, porque estás como en campaña y eso está bien para la campaña. Y fíjate cómo en esta semana también el presidente de Francia diciendo, y Francia va a ser el primer país en vivir solo con energías limpias. Vamos a desechar ya toda la energía sucia y para eso hizo designó un ministro. O sea, ya tienen muy clara la mira. Y nosotros tenemos la mira al revés, ¿no? Vamos para atrás. Vamos a seguir usando carbón, vamos a seguir usando gas, vamos a seguir usando petróleo, vamos a seguir usando combustóleo. ¿Por qué vamos a seguir haciendo lo que el mundo está desechando? ¿No? Y volvemos a lo mismo. No hay discusión, no hay argumentos, no hay posiciones que nos ayuden a construir, solamente a polarizar y a atorar el país, porque mientras esto pasa, el país no camina. La infraestructura no se mueve y entonces seguiremos siendo un país con un retraso brutal. Coincido totalmente. Gracias, Lilia. Gracias, Carlos.